Continuamos el tema 9 con el punto segundo, que trata sobre la naturaleza de los datos geográficos. Los datos geográficos tienen una naturaleza específica distinta, por ejemplo, si la comparamos pues con la naturaleza de los datos temporales, de las series temporales. Las series temporales son mucho más conocidas en el mundo económico, dado que la economía ha estado siempre muy interesada en predecir dichos fenómenos, por ejemplo, no sé, una empresa en predecir las ventas o un gobierno en saber cuánto van a crecer pues los precios o los tipos de interés o, en fin, cualquier otra macromagnitud. El caso es que si lo comparamos con el tiempo, pues hay similitudes y hay diferencias importantes. Por ejemplo, una similitud evidente es que tanto el tiempo como el territorio tienen una naturaleza continua. Continua quiere decir que el tiempo va pasando y no hay como tramos de tiempo, sino que ya ha pasado este segundo y ya ha pasado este otro, ¿no? Lo que pasa, y lo mismo sucede con el espacio, nos podemos mover de un lado a otro y podemos dar pasos más amplios, menos amplios. El tema es la dirección. La dirección del tiempo es lineal. El tiempo va de pasado, presente a futuro. Y en principio no hay más. El tiempo es eso. Y entonces, bueno, lo que está junto al presente pues es el pasado y el futuro, ¿no? A una distancia de 1. Por ejemplo, si el presente, pasado y futuro se miden en años, pues lo más cercano al 2010 pues serán los años 2009 y 2011. En el caso del territorio, el territorio tiene una dimensión que es plana, no es lineal. Entonces, por ejemplo, las unidades cercanas ahí, suponed, por ejemplo, que ese plano fuera el mapa de España y que ahí fuera Madrid, la provincia de Madrid. Bueno, pues, ¿cuáles serían las provincias que estarían cercanas a la I? Bueno, por lo pronto hay que contemplar distintas direcciones cercanas pues hacia el norte, pero también hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste e incluso pues las intermedias. Y claro, el concepto aquí es más complejo. También es más compleja la división que hacemos del espacio geográfico. Porque claro, debido a la naturaleza continua de tanto tiempo como espacio, pues a la hora de medir los fenómenos económicos no nos queda más remedio que, como si fuera una tarta, dividir, por ejemplo, el tiempo lo dividimos en trocitos. Por ejemplo, lo podemos dividir, pues no sé, en días, semanas, meses, trimestres y años. Por ejemplo, pues si lo dividimos en años, pues podemos elaborar las series anuales. Y lo mismo tendríamos con las series de alta frecuencia, como veíamos en la introducción a la econometría, que serían las series de frecuencia inferior al año. Tendríamos pues la frecuencia trimestral, mensual, etcétera. Entonces, esta sería una manera de dividir el tiempo. El espacio también tenemos que dividirlo a la hora de extraer datos. Entonces, pues podemos dividirlo, por ejemplo, de una manera considerando las divisiones político-administrativas. Y entonces, pues podríamos representar los países. Y, por supuesto, hay datos para cada país. Y podemos comparar un país con otro. Pero también dentro de cada país podríamos dividir los países en regiones. Por ejemplo, en la Unión Europea, el equivalente a nuestras comunidades autónomas se llaman las NUT 2, que son unidades territoriales de carácter nacional. Y en este caso sería por debajo del país, sería la siguiente división, la región. Pero es que por debajo de la región tendríamos también una división que está unida a esta, que es lo que nosotros llamamos las provincias, y que en la Unión Europea es lo que se llaman las NUT3, etcétera, etcétera. Entonces también el espacio se divide. Lo que pasa es que, a diferencia del tiempo, hay menos acuerdo a la hora de dividirlo. O sea, en el tiempo todos estamos más o menos de acuerdo en dividir el tiempo pues en años, trimestres, meses, etcétera. En el espacio no es tan claro. Empezando porque, bueno, estas son unas divisiones que son oficiales. Pero, por ejemplo, pues en fin, no todos los países disponen de todas las divisiones. En nuestro caso, la Unión Europea contempla también la división en las NUT 4, que sería lo que hay por debajo de la provincia, que sería el equivalente a las comarcas. Antiguamente, en la España franquista había comarcas, aunque tenían un reconocimiento relativo. Hoy día no contemplamos esa división política como una división estándar, aceptada, y por tanto nuestro Instituto Nacional de Estadística no elabora datos para las llamadas comarcas. De hecho, no existe una comarcalización oficial. Por tanto, hay que hacerla si queremos elaborar estadísticas para este ámbito y que sean comparables con el resto de los países de la Unión. Otros países, por ejemplo, no tenían el equivalente a nuestras provincias o a nuestras regiones.
y las han tenido que elaborar o las han tenido que hacer nuevas, como es el caso, por ejemplo, de los países del este, en donde han tenido que elaborar, desde su separación de la antigua Unión Soviética, pues han tenido que elaborar su propia regionalización. Entonces, estas divisiones no están tan aceptadas, no están tan claras, incluso pues hay fricciones a nivel político y hay que reconocer que también aquí el tema es más complejo. En cuanto a la representación, qué duda cabe que representar el tiempo es mucho más fácil que representar el espacio y, por tanto, tomar datos a nivel temporal. Por ejemplo, podríamos representar los datos de la variable ELM a través de un gráfico lineal, como vemos aquí en la parte inferior, ¿no?, con unos puntitos. Los puntitos serían en el eje de ordenadas el valor de la variable ELM, ¿no?, y en el eje de abscisas pues representamos el tiempo. Y entonces vemos la tendencia de esta variable en el tiempo, una clara tendencia creciente, que podríamos unir con líneas y tendríamos el típico gráfico lineal. Sin embargo, la representación de las unidades territoriales es más compleja. Por ejemplo, podemos optar por una representación poligonal. Poligonal, por ejemplo, sería esta. Esto que vemos aquí es la división, es un trocito, claro, de la división en barrios del municipio de Madrid. Entonces, bueno, los que conocemos Madrid, pues aquí está el barrio de Lista, Goya, Fuente del Berro, Guindalera, Concepción, Ventas. Y entonces pues podríamos representar, ¿por qué no?, muchas variables a nivel de barrios. En el Ayuntamiento de Madrid, en el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, encontramos mucha información para este ámbito territorial. Podríamos representar la renta familiar disponible, iluminar con colores y ver qué barrio es más rico, la gente que vive allí tiene más renta, en qué barrio pues la gente que vive es más pobre, etcétera. Pero también podemos optar por representar las unidades territoriales con puntos o con líneas, porque, por ejemplo, cuando los datos no sean datos agregados, ¿no?, por ejemplo, el caso de las líneas, pues es obvio, cuando queramos representar las líneas, las vías de comunicación. El caso de la M30, si quisiéramos representarlo, pues habría que superponerlo con este mapa, ¿no?, dado que la M30 vendría por aquí, y entonces, es una manera de representar pues un flujo de vehículos, en este caso, y que nos podría interesar analizar, pues cuántos vehículos pasan al día entre el segmento tal y tal de la M30, entre la salida 2 y la 3, yo que sé, algo así. Y también podríamos optar por puntos, porque si queremos representar, por ejemplo, entidades bancarias, oficinas de bancos y de cajas de ahorros, pues qué duda cabe que tenemos que recurrir a puntos, porque las oficinas son localizaciones concretas. Y entonces, pues tendríamos que utilizar una representación de puntos. Por tanto, polígonos, puntos, rectas. Otra vez, un mayor nivel de complejidad. Y por último, la referencia temporal. La referencia temporal también marca una diferencia en el tiempo, aunque aquí no hay tanto acuerdo, porque hay países o zonas en el mundo con otras culturas distintas de la cultura occidental, cristiana, tenemos que la referencia temporal, al menos en nuestro mundo occidental, pues es muy evidente. Tenemos el año cero como año de referencia por el nacimiento de Jesucristo, y entonces antes del año cero hablamos del periodo antes de Cristo y después del año cero en el periodo después de Cristo. Entonces nosotros, por ejemplo, pues ahora mismo estaríamos pues en el año 2010, ¿no? Sin embargo, en el espacio, por lo pronto el espacio es bidimensional, por tanto hay que contemplar dos dimensiones para poder representar en un plano, por ejemplo, la localización de un país como España, ¿no? Y entonces la representación ya no es tan clara. La mayoría de los investigadores pues recurren, al menos en el mundo de las ciencias sociales, a la referencia territorial clásica de latitud y longitud, lo que llaman las coordenadas UTM. Entonces pues tendríamos, por ejemplo, que en el eje X representamos la dirección este-oeste. Este-oeste. Entonces, a partir del origen de coordenadas, que sería el cruce entre la línea del Ecuador y el meridiano cero o meridiano de Greenwich, pues tendríamos que este es el origen de coordenadas, pues del origen para la derecha hablaríamos del este, y del origen para la izquierda hablaríamos del oeste. Mientras que del origen hacia el norte, por la línea, diríamos, del meridiano, iríamos hacia el norte, ¿no?, lo que sería la dirección o latitud norte, y la latitud sur sería del origen hacia abajo. Entonces, de esta manera podríamos representar a España pues como un punto en este eje cartesiano, que es el punto menos 300, 4200. Por tanto, como vemos también,
una nueva complejidad, ¿eh? No hablamos solo de un dato, 2010, hablamos de dos datos, dos coordenadas, porque es un plano. Bien, por otro lado, y ya para terminar con esta parte de la naturaleza de los datos, hay que hablar de lo que es la cuestión de la geocodificación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que normalmente nosotros solemos trabajar, cuando trabajamos con datos geográficos, con dos bases de datos. Por un lado, necesitamos la base de datos del mapa digital. Realmente el mapa digital tiene forma de mapa por un lado, es lo que uno ve cuando abre el mapa, pero por detrás también se puede ver, por supuesto, hay una tabla de datos. Una tabla de datos alfanuméricos, que en principio pues son los datos que el organismo que ha elaborado el mapa ha querido incluir, pero que normalmente suelen contener pues las siguientes columnas. Por un lado, hombre, la columna del nombre de la unidad. Si se trata de municipios, como en este caso, que son los municipios de la Comunidad de Madrid, pues tendríamos como un campo en donde se nombra a cada uno de los municipios. Hay dos campos correspondientes a las coordenadas geográficas X y, a las que hemos aludido anteriormente, y debería de haber también un campo numérico de código. En este caso, al ser municipios, es el código INE, es un campo numérico de 5 dígitos. Por ejemplo, en el caso del municipio de Somosierra, pues el código está formado por 5 dígitos, los dos primeros se corresponden con la provincia, 28, y los tres últimos, 143, sería con el código del municipio, normalmente pues por su posición alfabética, ¿no? Entonces el municipio que empieza por A, el primero de ellos, la Aceveda, pues tendrá el 28001. Pero claro, nosotros, por otro lado, tenemos nuestras bases de datos, como hemos hablado antes, pues tenemos las bases de datos internas de la empresa, bases de datos externas que hayamos encontrado en otro momento, y lo que queremos, en este caso, lo que deseamos es unir y pegar esta base de datos que tenemos, que es propia, a la base de datos del mapa. Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo soy una empresa, tengo una empresa y mis clientes pues no pertenecen a municipios, viven en municipios de la Comunidad de Madrid, pero yo no tengo clientes en todos los municipios. Entonces, ¿cómo puedo yo visualizar dónde están mis clientes, en qué municipios? Hombre, podría hacerlo a mano, es un trabajo tedioso, pero hay algo que los sistemas de información geográfica permiten, y es geocodificar. Entonces hacen la labor que haría pues cualquier gestor de bases de datos, como por ejemplo Microsoft Access o de Base o cualquiera de estos programas, incluso el mismo Excel puede hacerlo también, y es a partir del campo común, que es el campo código de los códigos municipales oficiales del Instituto Nacional de Estadística, pues yo lo que podría hacer es pedir que se unieran. Es decir, que, por ejemplo, allí donde encontrara la Aceveda en la base de datos primera del mapa, le colocara, por ejemplo, el dato de las ventas, y así sucesivamente. Entonces, yo podría pegar esta base de datos mía en la base de datos del mapa, y por tanto podría ver dónde están mis clientes. Y entonces, pues a lo mejor con puntitos rojos, pues podría ver que mis clientes están en muchos municipios, pero por ejemplo en este grandote que veis aquí en el centro, que es el municipio de Madrid, bueno, pues aquí yo no tengo clientes, porque no hay punto rojo, ni tampoco tengo clientes en la parte del cinturón metropolitano sur, municipios pues como Getafe, Leganés, Móstoles, etcétera, yo tampoco estoy ahí. Entonces, bueno, pues es interesante, porque de esta forma no solamente puedo visualizar dónde estoy, sino además yo podría darle colores a los dos y poder presentar, pues, cifra de ventas. Y entonces, pues, donde entiendo más, no solo donde clientes, sino donde esos clientes me están comprando más o me están comprando menos, y por tanto saber cómo estoy posicionado a este nivel.